en el espacio comunicándonos de agroempresario, es tiempo para la maquinaria agrícola. Y en este caso nos visita José Luis Pasqueta, director de Bernardín. Buen día, bienvenido José Luis acá a Agroempresario. Buen día, mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, estamos en un año bisagra, ¿no? Por todas las nuevas condiciones, ya no son tan nuevas, que han tenido los cultivos, con mucho más trigo, mucho más maíz. Contanos, José Luis, cómo se palpa el mercado hoy, cómo se palpa la demanda de maquinaria agrícola. El mercado se ha incrementado, ha crecido considerablemente respecto de otros años. Lo que pasa, un poco como estábamos charlando antes, venimos de momentos muy malos para la maquinaria agrícola. Y por ahí las expectativas de crecimiento se han demorado un tanto, ¿no es cierto?, en el tiempo. Sí tuvimos ciertas circunstancias extraordinarias, como fue el primer semestre y las grandes lluvias, claro, que hubo en el país, que eso demoró tremendamente el resurgir del campo, es como que lo aplastó, y todos a partir de ahí empezamos a mirar automáticamente al segundo semestre, ¿no es cierto? Ese segundo semestre se vislumbró un tanto tibio, es como que empezamos a andar nuevamente. Cuando digo tibio era función de las expectativas que en cierto modo o nos habíamos generado o necesitábamos creer de que iba a ocurrir, ¿no es cierto? Lo cierto es que, bueno, seamos positivos y la rueda empezó a caminar, que creo que es lo importante para nuestro sector. Contanos un poco cuál es la paleta de productos de Bernardín de maquinaria, ¿no? O sea, para el agro, para la parte agrícola, para la parte ganadera, ¿cuáles son los que están ofreciendo al mercado ustedes? Bien. Bernardín, primero un dato de nuestra historia. Hoy día, como marca, somos la marca más vieja que existe en la República Argentina y que aún se mantiene vigente, ¿no es cierto?, en el país. ¿De qué año data? 1925, nuestra primer cosechadora, tirada a caballos. y medio en broma, yo siempre digo, hasta con una plataforma tipo Draper. Hoy día nos gusta utilizar mucho los términos que vienen de afuera, pero esa máquina tenía una plataforma de lona. Caía, claro. Hoy día jornada y llamada de un modo distinto y tecnificada, pero a la larga era con disculpa, ¿y el nombre de Bernardín de dónde viene? No, Bernardín viene del apellido de su fundador. Andrés Bernardín era el jefe de fábrica de Senor, otra fábrica de cosechadoras, que en un determinado momento se abre y termina armando su propia fábrica de cosechadoras. Mirá vos. Y otro dato para que sepamos cuál era nuestra Argentina de antaño, ¿no? En una población, Bernardín está en San Vicente, provincia de Santa Fe, una población de 6.000 habitantes. Supo haber 3 fábricas de cosechadoras en esa: Senor, Bernardín y Bofelli. Mira. O sea, hoy día creo que contamos 1 o 2 fábricas en todo el país, ¿no? Claro, sí. Bueno, vos, tantos cambios tecnológicos. Mucha agua ha pasado bajo el puente, ¿no? Bueno, pero estamos, digamos, acá con un dinosaurio de la maquinaria, pero ayornado, por supuesto. Eso es lo que quería decir. O sea, el tiempo hizo que fuésemos mudando, ¿no es cierto? Y hoy día lo que antes teníamos presencia en el mercado únicamente de cosechadoras, fuimos creciendo y diversificando los sectores a los cuales llegamos. O sea, hoy día tenemos presencia con pulverizadoras autopropulsadas, o sea, una gama de máquinas autopropulsadas. Tenemos presencia en lo que hace a la fertilización, a máquinas para fertilizar, desde máquinas pequeñas hasta máquinas autopropulsadas también. Luego tenemos una línea de procesadoras de alimento para cerdos, o sea, máquinas que integran la molienda con el mezclado y la distribución. Claro. Dirigida, como te dije, al productor de cerdos, pollos
y en algunos casos los feedlot, pero más bien chicos. Luego participamos en forraje, con una línea de embutidoras de forraje y extractoras de forraje de silobolsas. Ahí con ese tipo de máquina, en las extractoras específicamente, somos los únicos que actualmente tenemos un producto de esas características comercializándolo en el mercado argentino. Todo eso tiene que ver con la fabricación, propia, donde participamos mercado interno y mercado externo. Y luego tenemos también una línea que importamos, que son secadoras de granos transportables. Vamos a hablar un poquitín de eso, porque en la previa, mientras preparábamos la entrevista, mencionabas, ¿no? Una secadora de granos móvil, que me parece una innovación muy interesante. ¿Cómo son las características de estos equipos? ¿Para qué sirven? ¿Qué ventajas le genera al productor esto? Es una máquina que hoy día no existe en el mercado. Es una secadora de granos transportable. O sea, es una máquina que tiene un silo, tiene un quemador, que es lo que calienta y a través del cual el grano se seca, que funciona con diésel, o sea, gasoil, y es accionado por un tractor. A través de la toma de fuerza, eso pone en marcha un generador que acciona todos los mecanismos de la máquina. Y es una máquina que puede trabajar en el campo, al lado del silo bolsa, sin la necesidad más que el transportarlo y colocarlo. O sea, la idea parece interesante. O sea, yo podría trillar con humedad, ¿no? Y guardar en el silo bolsa ya con una humedad de condición cámara o puerta, no sé cómo se dice exactamente, ¿no? El concepto es el siguiente. A ver, la máquina, la secadora, es una secadora no es de ciclo continuo, ¿no es cierto? Recircula el cereal, con lo cual por los tiempos no puede seguir acompañar a una cosechadora. Pero sí permite empezar a trabajar antes. O sea, una cosechadora puede comenzar a trabajar con 2 o 3 puntos más de humedad, con lo cual gana 2 o 3 horas de trabajo a la mañana. Entonces seca los 2 primeras tolvas de la máquina y puede al final del día estirar el proceso y terminar secando hacia el final. En lo que más se utiliza la máquina es el grano en bolsa. Cuando uno lo extrae, lo seca, lo acondiciona y ya lo puede cargar sobre camión y enviarlo a puerto. O sea, sería tanto para almacenar como al momento de vaciar el silo y mandarlo con la humedad. Y tener la certeza de que uno va a llegar con el producto a puerto en las condiciones que puerto requiere. ¿Y cómo es el costo de cada punto de humedad que le bajas? O sea, ¿es competitivo? Nosotros lo tenemos calculado. La máquina, o sea, a valores actuales, ¿no? de gasoil, son 12 pesos por punto por tonelada. Algo que depende de las zonas, o sea, porque Argentina es muy grande. Va desde los 50, 60 pesos hasta 120. O sea, digamos, así visto así, es negocio. Es una máquina, yo siempre lo digo cuando tengo que explicar, ¿no es cierto?, la máquina como tal. Es una de las pocas máquinas que trabajando las puedes pagar una campaña si tú quieres. O si quieres trabajar poco, lo puedes pagar en 2 o en 3. O sea, pero es una máquina que se amortiza por sí misma. O sea, que no necesitas el soporte por ahí. ¿Y cómo reacciona el mercado a esta propuesta? Primero, incrédulo. ¿Para qué trajeron este tipo de máquinas? Porque la presentamos en Agroactiva. Y después, este año. Y después, increíblemente, si tú me preguntas, es la máquina por la cual mayor cantidad de consultas hemos recibido en este último semestre. Siempre tuve curiosidad
de este caso, ¿no? Porque en estos casos, cuando hay algo, una novedad, que por el primero que compra, el que no tiene a quién preguntarle cómo funciona, y dice, bueno, ¿sabes qué? Está bien, dámela. ¿No? Me gustaría ver conocer a esa persona. ¿No? No, el primero que tienes que conocer es aquel que toma la decisión de traer algo que bueno, no existe en el mercado. Claro. Que cuando a mí me dijeron, una secadora grano transportable, ¿y para qué eso? ¿Y por qué decidiste traer eso? Digo, porque no hay en el mercado. Bueno, pero si no hay en el mercado quiere decir que es difícil venderlo. Bueno, déjame intentarlo, que si consigo colocarlo en el mercado, la ventaja es que no voy a tener competidores. Claro. Y que el precio lo pongo yo. Claro. Nadie me va a venir con una proforma de que me cuesta 5% menos, 10%. Claro. Pero no, a ver, la gente lo recibió muy bien. Porque ¿Ya vendiste? Ya hemos vendido máquinas, hay 3 máquinas funcionando. Más allá de que es algo diferente, es algo que tiene un sinnúmero de aplicaciones. Hasta hemos vendido a gente que tiene silos con secadoras. Claro. O sea, la gran ventaja es que no requiere ninguna infraestructura ni ninguna obra civil para montarlo. Claro. Y lo puedes utilizar como soporte de la secadora que tú tienes, si tienes una planta de silo con secador. Claro. O sea, te lo compra más el productor que el contratista, capaz, esta maquinaria. El contratista es alguien a quien hoy día estamos tratando de convencer. ¿Por qué digo esto? Porque sería un servicio claro, más que adicional que puede incorporar y que hasta ahora no lo tenía en mente. O sea, es como transformar, claro. Es decir, hola, sí. Además de lo que haces, puedes incorporar esto otro también como servicio. Bueno, ya que estamos, vamos a comentar, ¿no? Porque esto es una de las formas para difundir esta nueva tecnología, que Bernardín es parte del Club Agroempresario, o sea que todos los suscriptores de nuestro medio, con su tarjeta Club Agroempresario, pueden acceder a los productos de Bernardín con un descuento importante, nada menos que el 10%, Así que acérquense y pregunten por, entre otras cosas, por esta secadora móvil que puede ser realmente un ahorro importante. ¿Cómo está el tema de la ganadería? ¿No? Porque realmente uno habla con el ganadero, también que ahora bajó un poco el precio de la hacienda y esto nos pone muy contentos, obviamente, pero fue un año con una expectativa importante, con remates que se han vendido muy bien los reproductores. ¿Cómo repercutió eso en la demanda de equipos para forrajes? Forraje tuvo un crecimiento importante y se nota, veníamos también de un sector tremendamente deprimido, muy castigado. Sin un horizonte ni un objetivo ni a mediano ni a largo plazo. Hacia finales ya estamos a finales, digamos, de finales de este año, se notó que, o sea, todo el mundo empezó a apostar nuevamente a la ganadería y a recomponer stocks. Nosotros ahí empezamos a participar nuevamente más activamente de un sector que estaba muy deprimido. Y digamos, los productos que vos tenés, la extractora de forraje, también creo que mencionaste. Claro, la extractora de forraje es un producto también novedoso. También somos los únicos que hoy día participamos en el mercado con ese tipo de máquina, porque es una máquina que permite extraer el forraje que uno colocó dentro del silo bolsa, con una máquina que trabaja metido dentro del silo. Es una máquina parecida a lo que sería una extractora de grano, nada más que lo que extrae es la fibra, ¿no? es el forraje. Es el forraje. Claro. ¿Con qué ventajas? No voy a decir que es pérdida cero, pero 3% de pérdida máxima, el no maltrato a través del tractor, ¿no es cierto?, del terreno circundante, y de poder tener el silo siempre tapado con la bolsa. Claro. Disculpame la ignorancia, ¿no? Pero si no lo sacás con este tractor, ¿con qué sacás el silaje? Con un tractor y una pala. Uno tiene que cortar, abrir la bolsa, romperla, y empezar a recolectar con la pala. Claro. Eso origina, como dije, mucho
pisoteo, digamos, en el terreno circundante y pérdidas, porque uno... ¿Solamente lo extrae o ya lo extrae y le hace algún procesamiento? No, solamente lo extrae y lo carga directamente sobre un mixer. Va el mixer, eso. O sea, la máquina básicamente es un sinfín que trabaja metido dentro de la bolsa, que lleva el material al medio, lo toma un ventilador y a través de un tubo de descarga lo vuelca en altura sobre un mixer. O sea, el transporte es por aire. Es por aire. O sea, al principio es un transporte mecánico por un sinfín. Para sacarlo, claro. El sinfín, ¿no es cierto?, va derrumbando el silo. Claro, me imagino que es una cosa que trabaja así. Es un sinfín como si fuese el sinfín de una plataforma de una cosechadora. Claro. ¿No es cierto? Que va desmoronando y carcomiendo en la medida que se mete adentro de la bolsa el forraje, el silo de forraje, lo lleva con el sinfín al medio, que sería el embocador, claro. Y en ese embocador lo toma un ventilador y por aire lo tira al mixer. Interesante. Y bueno, hablemos de tal vez el producto más sofisticado, que es el de las pulverizadoras, ¿no? ¿Qué está ofreciendo Bernardin en materia de tecnología para las pulverizadoras? En pulverizadoras nosotros, lo que son equipos autopropulsados, tenemos máquinas de 3.000, 3.500 litros de capacidad, con botalones que van desde los 25 metros hasta los 36. En botalones más grandes ya luego debemos pasar a fibra de vidrio. ¿Hay botalones de más de 36 metros? Llegamos hasta 45 con fibra de vidrio. Fibra de carbono. Bueno. Fibra de carbono. Digamos, ahí uno entra a la discusión si tiene sentido botalones tan grandes o no. Claro. Lo tiene en la medida que se hagan aplicaciones con bajo dosaje de líquidos, ¿no? Claro. Porque si no, los 3.500 litros siempre son 3.500 sí. Y terminas repartiéndolo en muy poco. Bueno, pero creo que la tendencia en general de la aplicación de fitosanitarios es hacia el ultra bajo volumen, ¿no? Exacto. En la medida que el productor asimila esa nueva tecnología, sí tiene sentido crecer en botalón porque va a conseguir un mejor rendimiento. Claro, la autonomía de la máquina es mayor. Yo creo que hoy día el balance está en los 34, 36 metros y eso se consiguen con botalones de aluminio, cuyo costo es considerablemente menor que el de fibra de carbono, una fibra de carbono. Clarísimo. Y en capacidad de los tanques, digamos, ¿estás en esos 3.000, 3.500 litros o también se está yendo a tanques? A ver, ahí en Argentina nosotros tenemos un desarrollo de un equipo de 5.000 litros, pero que realmente lo estamos desarrollando no para la Argentina, sino para el exterior. En Argentina uno tiene el problema de la compactación de los pisos, claro, muchas veces, porque sí, uno puede crecer en cantidad de litros, pero le juega en contra luego la compactación. Entonces uno tiene que conseguir un balance. Aquí en Argentina todavía estamos para utilizar máquinas de 3.500, 4.000 litros máximo y con botalón. Te hago una pregunta, que eso capaz que es una tontería, ¿no? Porque no soy un experto, pero ¿no se puede armar con una especie de trencito o sea, que va el equipo que fumiga y atrás lleva 1 o 2 tanques para tener más autonomía? ¿Eso no tiene sentido? Realmente nunca lo vi. No, digo, yo tampoco, pero digo... Pero sí hay desarrollos de máquinas para que hacer tanque más grande se podría llevar atrás un tanque adicional. No, ¿qué es lo que sí se ve en el mundo? Por ahí hay desarrollos donde las pulverizadoras atrás no tienen solamente un eje, sino que tienen un tándem de ejes, o sea, para conseguir menor compactación, claro, repartir el peso de un modo distinto y entonces poder ir a equipos de 5.000, 6.000 litros. Claro. Y lo otro que también se ve como algo novedoso es conjugan la pulverización con la fertilización. Claro. Que muchas veces lo utilizan, las fertilizadoras de disco la utilizan para sembrar. Siembra al voleo, básicamente. Claro. Y entonces muchas veces siembran y pulverizan a la vez. Claro. Ahí le restan capacidad. Si uno tiene una máquina de 3.500 litros, por ahí termina con un tanque de pulverización de 2.000, 2.200 litros
y una tolva para semillas para poder sembrar Claro. al voleo de 2000 litros. Claro. Y entonces sí conjuga en una misma máquina dos máquinas. Claro, claro. A veces uno veía equipos con botalones delanteros, con botalones traseros. ¿En dónde terminó la tendencia en el diseño de las maquinarias? ¿Trasero, delantero? Antes se utilizaba el botalón delantero por una cuestión de distribución de pesos, pero fue algo que fue perdiendo participación por una cuestión que tiene que ver con la toxicidad de los líquidos que se utilizan, y el hecho de tener el botalón delante de la cabina exigía que esas cabinas fuesen herméticas realmente, o que el operador utilizase elementos de seguridad que normalmente no utilizaba. Con lo cual, por una cuestión de salud, digamos, se mudó el botalón hacia la parte trasera. Lo que siempre se busca es que el botalón esté lo más cerca posible del chasis para no cargar tanto la máquina atrás. En nuestro país la gran mayoría de las máquinas son de transmisión mecánica, o sea, son 4x2, con transmisión solamente sobre el puente trasero. Eso te limita en cierto modo los largos de la máquina, porque necesitas una transmisión, motor, caja, diferencial. En otros países, o la tendencia hacia el futuro, son máquinas hidrostáticas, donde te permiten tener sistemas motrices transversales en lugar del longitudinal, o irte a máquinas de motor delantero. Bien. En materia de aplicación variable, de tema de controlar y todas las innovaciones que tienen que ver con la agricultura de precisión, ¿no? Bernardín, ¿qué cosas está incorporando? A ver, mayormente todos los fabricantes de maquinaria, tanto en pulverización como en fertilización, tenemos equipos que se adaptan, ¿no es cierto?, a la agricultura de precisión, donde una computadora es la que termina manejando, ¿no es cierto?, la aplicación de lo que tú necesites colocar en el campo. Ahí realmente siempre tratamos, todos los fabricantes, nosotros también lo hacemos, de estar actualizados y ver qué es lo que va apareciendo en el mundo, e incorporarlo. Es poco lo que se hace como desarrollo local, si bien hay algunas empresas que lo tienen. Mayormente los sistemas de computación vienen desde el exterior. Y hoy día no es, digamos, uno tiene acceso fácilmente a conocer cuáles son las nuevas tecnologías y qué es lo que existe en el mundo. Muy ¿no? bien. Para cerrar, José Luis, y desde ya gracias por estar acá con nosotros en Agroempresario, y recordarle a la gente que nos está viendo que si tienen la tarjeta de Club Agroempresario tienen un descuento del 10% en los productos de Bernardín. Dos últimas preguntas cortitas. Una, de una fumigadora, ¿no?, una pulverizadora. ¿Cuál es la participación de los componentes nacionales respecto a los importados? No sé cómo valorizarlo eso. Y segundo, bueno, ¿cuánto empleo generás con la fábrica? Bien, vamos a la producto nacional versus importado. Los sistemas de fumigación, todo lo que es bombas, picos, válvulas, y computadoras son importados, pero no pesa más allá de un 20% máximo de integración de los componentes de una máquina, con lo cual podríamos decir 80% nacional. Incluso en motores nacional que se usa. Los motores va a función del tamaño de máquina. Hasta potencias de 160 caballos los motores son nacionales. Luego son brasileros. Digamos, uno podría considerarlo que está dentro del Mercosur. Claro. Y normalmente uno lo toma como integración nacional, ¿no es cierto? Integración Mercosur. Sí. Bueno, hoy día nuestra firma da empleo a 80 personas. 80 familias en San Vicente. 80 ¿no? familias en San Vicente que se distribuyen, ¿no es cierto?, tanto en la parte de fábrica propiamente dicho, como administración, ¿no es cierto?, compra y logística. Bueno,
José Luis, te agradecemos realmente haber estado acá compartiendo tu tiempo con nosotros en Agroempresario y ya estamos casi sobre el fin de año, así que lo mejor para el 2017, que este proceso de reactivación que arrancó este año se continúe, se acelere el año que viene. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y sí, todas nuestras esperanzas están volcadas en el 2017. Esperemos que se concrete.